Vamos a ver esta ejercitación de los problemitas de absorción y emisión atómica. Así vamos con el punto número 1, me dice así. Recta de calibración, ¿sí? Me dice la recta de calibración, dice si mide la intensidad de emisión de 5 patrones de cloruro de potasio y 2 muestras de un material biológico, M1 y M2, previamente diluido 1 en 100, ¿sí? Perfecto. O sea que cada una de las muestras está diluida en 1 en 100, obteniéndose los siguientes resultados. Eso quiere decir, chicos, y de ahí vamos a algo, ¿ves? Si a mí me da la muestra que están diluidas, lo que yo saque, ya sea del gráfico o de lo que sería la ecuación de la mejor recta, la ecuación de la recta, lo que yo saque de eso, este, lo tengo que multiplicar por 100, porque lo que yo saco es la muestra diluida, y entonces al multiplicarlo por 100, voy a tener la concentración de las muestras originales, ¿eh? Así que eso tenemos que tener en cuenta. Y bueno, me dan los datos. Me dan justamente lo que es la concentración en milimoles por litro, o sea, milimolar, y las intensidades de emisiones, ¿sí? Estos son los patrones. 1, 2, 3, 4, 5 patrones, y por supuesto las intensidades de emisión de las dos muestras que tenemos que sacar. Me dice, bueno, a graficar, dice los puntos experimentales de la intensidad de emisión versus la concentración del potasio, y evaluar, dice, el conjunto de puntos, ¿no? Cuando ustedes hagan esto, lo mejor es, si lo hacen con papel cuadriculado, va a ser lo mejor, porque para que sea más precisa el dibujito, ¿sí? Básicamente, el gráfico de esto más o menos va a ser así. Nos va a dar un gráfico de este tipo, o sea, por supuesto, ustedes después lo grafican bien. Intensidad de emisión en función de la concentración del potasio en milimoles, como decía, ¿no? Milimoles por litro. Bueno, nos daban distintos puntos, ¿sí? O sea, por supuesto, para cada concentración le correspondía justamente una intensidad de emisión. Sí, y por supuesto se grafica la mejor recta, ¿sí? Por ahí no todos los puntos son los que tocan la recta. Por eso se grafica o sea, no es que se unen los puntos, ¿no? Sino se grafica la recta, la cual pasa lo más cerca posible de todos los puntos, ¿eh? Esa sería la curvita que tenemos acá. Por supuesto, graficando lo que nos dan, ¿no? Los milimoles, qué sé yo, 0,025 molar y 20, por ejemplo, ¿eh? Lo otro era 0,050 molar o 0,0500 molar y 58 de intensidad de emisión. El otro era 0,075 y 97, y así, ¿no? Se fue marcando. Así que por ahí lo tenemos. Ahora, una vez que uno tiene esto, justamente con lo que serían las absorbancias, las intensidades de emisión de la muestra, uno lo saca del gráfico, ¿sí? O sea, se interpola, qué sé yo, me da uno que dice 75, bueno, acá se llegó hasta 175, y bueno, más o menos uno interpola, ¿no es cierto? Con la intensidad de emisión de la muestra interpolamos y sacamos la concentración del gráfico. Sacamos esa concentración que yo saco del gráfico es de la muestra diluida. A eso lo multiplico por 100 y vamos a obtener la concentración de la muestra original. El A me decía graficar los puntos experimentales y evaluar el conjunto de puntos. El B dice realizar un análisis de regresión lineal y determinar la ecuación de la recta de calibración. Y ahí usamos justamente lo que es el análisis de regresión lineal. Con la calculadora lo sacamos, ¿no es cierto? Ese era el B, este es el A, donde la formulita va a ser la intensidad de emisión, va a ser igual a la ordenada, intensidad de emisión inicial más la pendiente por la concentración, en este caso del potasio. Esa sería justamente la fórmula. Y bueno,
Y ya calculada, bueno, yo ya lo calculé haciendo el análisis de regresión lineal y a mí me dio lo siguiente. La ordenada me dio menos 19,1, la pendiente me dio 1548 por la concentración. Esa sería la ecuación de la recta, ¿sí? Cuando uno tiene la ecuación de la recta, de ahí, de eso sacamos justamente, de esa fórmula vamos a sacar las concentraciones. Por ejemplo, el punto C me dice calcular analíticamente, dice, las concentraciones de potasio de las dos muestras, ¿ves? O sea, solamente me pide que calculemos analíticamente, o sea que es despejando de esto, ¿sí? Y de ahí me va a quedar justamente, por ejemplo, la concentración, la muestra 1, por ejemplo, de potasio, o sea, eso va a ser el diluido, va a ser igual. Bueno, yo tengo que despejar esto, ¿no? Es la intensidad de emisión de la muestra 1. En este caso, esta pendiente, esta ordenada que está restando pasa sumando, ¿sí? Si hubiese estado sumando pasaba restando, más 19,1, y lo que es justamente la pendiente pasa dividiendo, ¿eh? O sea, así es como despejamos, así es como me queda la fórmula, ¿no? Y bueno, lo único que tengo que hacer es acá despejarla, o sea, reemplazar la intensidad de emisión, que para la muestra 1 era 45. A ver, la muestra 1, no, 75,2 más 19,1 dividido en 1548, y eso nos da 0,0609 milimoles por litro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado? La concentración de la muestra diluida. Recordemos que la dilución que se hizo para las dos muestras era 1 en 100, ¿sí? 1 en 100. Yo a ustedes le había dado una formulita. Yo le decía que 1 sobre la dilución era igual al, a la concentración del concentrado sobre la concentración del diluido. ¿Mm? O volumen del diluido sobre volumen del concentrado. Pero nosotros necesitamos esto acá, ¿eh? Bueno, nosotros hemos calculado este diluido, pero yo necesito este. ¿Mm? ¿Cuánto vale la concentración de concentrado? Por lo tanto, este pasa multiplicando. O sea que la fórmula a mí me queda así. La muestra 1 concentrada va a ser igual a 1 sobre la dilución por la concentración que hemos sacado del diluido, ¿eh? Entonces, si reemplazamos, ve que es 1 sobre la dilución. Si la dilución es 1 sobre 100, la inversa de la dilución es 100, o sea que 100 por lo que hemos calculado recién, 0,0609 milimol. Siempre pongan las unidades, ¿no? Y eso me da justamente 6,09 milimol por litro. Y ahí tenemos la primera concentración de la primera muestra. Hacemos lo mismo para la segunda, ¿no? Entonces la muestra 2 diluida va a ser la intensidad de emisión de la muestra 2 más 19,1 sobre la pendiente 1548. Este da 149 más 19,1 dividido en la pendiente y nos da el valor. ¿Cuánto nos da? A ver, nos dio 0,108 milimol por litro, ¿eh? Pero como vimos recién, para sacar la concentración 2, pero del concentrado, va a ser la inversa de la dilución, o sea, va a ser 1 sobre D por la concentración 2 diluida. Y 1 sobre la dilución es 100. 100 por 0,108 y nos da
10,8 milimol por litro. ¿Ah? Y entonces ahí tenemos este problemita. ¿Estamos, chicas? ¿Chicos? ¿Estamos con este problema? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, así es. Acá simplemente me pedían que grafique. Quizá me pidan gráfica y si me pedían que lo saquemos al dato del gráfico con la intensidad de la muestra 1, entramos y sacamos. Y el valor tiene que ser aproximadamente lo que yo saco de acá, ¿sí? Lo que yo he sacado acá. Tiene que ser eso. Entonces, algo que yo siempre le enseño, si les toca hacer las dos cosas, primero hagan la forma analítica, o sea, usando la fórmula, y después sáquenlo del gráfico, ¿ah? Porque esto lo orienta a ustedes cómo van a poner acá, o sea, tiene que ser, o sea, le tiene que dar lo mismo, básicamente, ¿ah? O muy parecido, capaz que acá están poniendo de 0,07, pueden poner, bueno, lo marcan a ese, ¿ah? Pero tiene que ser lo más próximo. No hagan al revés, no hagan el gráfico y recién quieran sacar esto y a esto acomodarlo al gráfico. No, el gráfico se acomoda a esto porque esta forma analítica es lo real que nosotros sacamos. Bueno, ese era el problemita número 1. Profe, Sí, señorita. los Sí, problemas de parciales son muy similares a estos. sí, sí, sí. Sí. Lo que tiene analítica, bueno, el problemita número 2, mire, me dice, y lo vamos a hacer porque hay una variante acá, ¿no? Para que miren algo, ¿no? Se mide, dice, la intensidad de emisión de una sal, dice, este patrón de cloruro de sodio y de dos muestras de líquido auxítico, ¿ah? Obteniéndose los siguientes valores, bueno, como la concentración del sodio en miligramos por decilitro y la intensidad de emisión, ¿sí? Y bueno, las concentraciones de los patrones, las intensidades, ese para graficar la recta y sacar lo que es eh, para hacer el gráfico y sacar la ecuación de la mejor recta y lo que corresponde a las muestras. Pero acá me dice lo siguiente. Las muestras fueron previamente diluidas de la siguiente forma. ¿Ah? Y acá viene, ¿ven? La muestra 1 se mide 500 microlitros, o sea, ese es el volumen del concentrado y se llevan a 50 mililitros más atrás. Ese es el volumen diluido. ¿Ah? Entonces, algo que le quiero mostrar acá, cómo se hace esto, ¿sí? Este, Me dicen entonces para la muestra 1, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, este, el volumen del concentrado, el volumen 1 concentrado, eran 500 microlitros, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a mililitros, a veces son microlitros, para mililitros sería, vamos a poner así, ¿no? Un mililitro son 1000 microlitros, ¿ah? Un mililitro equivale a 1000 microlitros, ¿ah? Entonces se va microlitro con microlitro, hago el cociente y me da 0,5 mililitros. Y bueno, y el volumen 1 diluido lo llevamos a 50 mililitros. Y esos eran los datos. Entonces, ¿cómo sacamos la dilución? Porque yo tengo que saber la dilución. 1 sobre la dilución es volumen del diluido sobre volumen del concentrado. ¿Cuánto es el volumen del diluido? 50 mililitros. ¿Cuánto es el volumen del concentrado? 0,5 mililitros. ¿Ah? Entonces, 50 dividido 0,5 me da 100. Por lo tanto, esto significa que la dilución que se hizo de la muestra 1 es 1 en 100. ¿Ves? Esa es la formulita que yo les di ya en la clase pasada para saber justamente de la dilución, cuando hicimos los problemitas de espectrofotometría. Nada más que yo le decía, cuando veamos absorción y emisión atómica, vamos a usar mucho esa fórmula de dilución, ¿sí? Siempre yo le decía, lo sacamos a la inversa. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque me da un número entero, ¿no? Es el volumen del diluido sobre el volumen del concentrado, si es volumen,
Y si son con las concentraciones, la concentración del concentrado sobre concentración del diluido. ¿Ah? Una vez que saco el numerito, la inversa de ese número es la dilución. Esa es la dilución del primero. ¿Y cuál es la dilución de la muestra 2? Dice que el volumen del concentrado me dice, a ver, ya les digo. Me dice que es 0,25 mililitros, 0,25 mililitros y que el volumen del diluido, o sea que lo llevamos a 50 mililitros más atrás. Bien, entonces 1 sobre la dilución es volumen del diluido sobre volumen del concentrado, sería los 50 mililitros dividido en 0,25 y eso nos da 200. Por lo tanto, la dilución es 1 en 200, ¿eh? O sea que ya sabemos que la muestra 1 fue una dilución 1 en 100 y la muestra 2 es 1 en 200. Una vez que ya tenemos eso, ahora sí hacemos lo que nos pida, ¿no? Nos dice, bueno, ya está la muestra de graficar, dice los puntos experimentales de la intensidad en versus la concentración, evaluar el conjunto de puntos. Bueno, hacemos el gráfico de nuevo. Realizar el análisis de regresión y determinar la ecuación de la recta de calibración, ¿sí? Bueno, y vamos por esa parte, ¿sí? Vamos a hacer directamente, el gráfico ya saben, ¿no? El gráfico es lo mismo que lo anterior. Vamos a hacer ya la parte del análisis de regresión, ¿sí? ¿Qué es? Ya saben, a ver, el gráfico es eso, ¿no es cierto? Como hicimos recién, la intensidad de emisión en función de la concentración, en este caso el sodio, ¿ah? Le van a dar los puntitos, gráfica la mejor recta, y bueno, ese gráfico. El B ya tenemos que sacar la ecuación de la recta por la concentración del sodio, ¿sí? Bueno, cargamos los datos, ¿no? Hacemos con el análisis de regresión. Primero borramos todos los datos que están en la memoria y de ahí sí podemos en el modo de regresión lineal, cargamos los datos y sacamos la ecuación de la recta. Y a mí me dio que la ordenada es menos 6,4 y la pendiente es 61,48 por la concentración del sodio. Es de esa formulita. Y ahí está, ¿no? Esa es la ecuación de la recta. Y el C ya me pide que calculemos, que hagamos los cálculos. El C ya me pide que calcular analíticamente la concentración de sodio de las dos muestras, y después me dice expresar la concentración en miliequivalente por litro. Estaba en miligramos por decilitro. Bueno, calculemos, hagamos como está la concentración y después lo pasamos. Nosotros tenemos que, bueno, hay que despejar de acá, ¿no? La concentración, vamos a poner así, la muestra 1 diluida, como la llamamos, ¿no? Esto va a ser a la intensidad de emisión de la muestra 1, más, porque este pasa sumando, más 6,4 sobre la pendiente 61,48. Entonces reemplazamos, era 45 más 6,4 dividido en 61,48 y nos da 0,836 miligramos por decilitro. Bueno, pero yo quiero saber cuánto es la muestra 1 concentrada y es 1 sobre D por la muestra 1 diluida. ¿Y cuánto era la dilución de la muestra 1 en el 100? Era 1 en 100, entonces acá va a ser la inversa, va a ser 100. 100 por 0,836 y me da 83,6 miligramos por decilitro. Entonces ahí ya tenemos, yo después le paso, chicos, ¿no? Después le paso el PDF de estos ejercicios, así que solamente atiendan y entienden, después le paso y ustedes lo vuelven a hacer, lo vuelven a pasar, los miran bien. Bueno, hacemos lo mismo ahora con la muestra 2.
La muestra 2 diluida es la intensidad de emisión de la muestra 2 más 6,4 sobre 61,48. Ese era 130 más 6,4 sobre 61,48. 2,22 miligramos por decilitro. Pero eso era el diluido, entonces la muestra 2 concentrada va a ser 1 sobre la dilución por la muestra 2 diluida. Y en ese caso era, la dilución era 1 en 200 y la inversa es 200 por 2,22. Y eso nos da 444 miligramos por decilitro. 444 miligramos por decilitro. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, y acá hay un parámetro, ¿sí? Me piden 1000 equivalentes por litro. Yo eso no lo hice, pero ahora lo vamos a hacer, ¿sí? 1000 equivalentes por litro. Eso es como lo milimoles por litro es milimolar y 1000 equivalentes por litro es milinormal, ¿sí? 1000 equivalentes por litro, ¿sí? Nosotros tenemos justamente claro, nosotros tenemos miligramos, los miligramos por litro, si lo dividimos en la masa molar, me dan los 1000 equivalentes por litro. Para sacar los 1000 equivalentes por litro, en miligramos por litro dividido en peso molecular. Esa es la formulita. Esta es una fórmula. Y la otra sería, si me hubiesen pedido los milimoles por litro, va a ser acá justamente, también es los miligramos por litro dividido en el peso molecular, va a ser la misma. ¿Por qué lo mismo? Porque generalmente siempre utilizan compuestos cuya valencia es igual a 1. Por eso que me pidan miligramos por litro o milimoles por litro, la fórmula va a ser la misma. Son los miligramos por litro dividido en la masa molar. Pero acá acá tengo miligramos por decilitro. O sea, lo único que tengo que hacer es pasar esto a litro, ¿sí? Un litro son 10 decilitros. Un litro son 10 decilitros. O sea que si nosotros lo queremos pasar a esto sería así. Yo quiero que quede un litro abajo. Un litro, entonces son 10 decilitros. Entonces eso lo multiplicamos por 10. Se va decilitro con decilitro. Y nos quedaría 836 acá miligramos por litro para este caso. Y a esto entonces sería, vamos a hacer lo mismo, un litro son 10 decilitros, o sea que lo multiplicamos por 10 y sería 4400 miligramos por litro. Al sacarlo en miligramos por litro, ahora sí, solamente le dividimos en el peso molecular. ¿Y qué compuesto era? Era cloruro de sodio. Como era el cloruro de sodio, se mide la intensidad de emisión de 6 patrones de cloruro de sodio y 2 muestras de líquido abscítico. Bueno, pero me están dando la concentración de sodio, básicamente. O sea que yo lo tengo que dividir
en el peso atómico de sodio, que es 23. Por lo tanto, en este caso sacaríamos así. Ahí. Lo calculamos así. Por ejemplo, la muestra 1 concentrada, habíamos sacado que era 836 miligramos por litro. A eso lo dividimos en 23 gramos por mol. ¿Alguno más ve bien o no? ¿O escucha algo? No. No se escucha, profe. Profe, le anda como muy lagueado, no sé, no se escucha nada. Problemita número 3. Bueno, el problema número 3 me dice así. Se debe determinar la concentración de cobre en 3 muestras de agua por absorción atómica, ¿sí? Por absorción atómica se miden las absorbancias de 5 patrones de cobre para construir la recta de calibración y de 3 muestras obteniéndose de los siguientes valores. El tratamiento, sea que me diga que es absorción atómica o de emisión o intensidad de emisión, hace lo mismo, ¿no? Se lo trata de la misma forma, chicos, ¿eh? Ven que me dan en miligramos por litro y me dan todo lo que son las absorbancias y las 3 muestras. Nada más que a nosotros acá, nos dan justamente cómo se diluye. Dice las muestras se diluyen de la siguiente forma. La muestra 1 dice se mide 5 mililitros y se lo llevan a 25 en matra. Eso es para sacar la dilución, ¿ve? La muestra 2 se mide en 10 mililitros, se lo llevan a 100 mililitros en matraz aforado y la tercera muestra es sin dilución, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacamos las diluciones de cada uno, ¿sí? Entonces la muestra 1 era el volumen del concentrado era 5 mililitros y lo llevamos a un volumen diluido de 25 mililitros. Entonces, 1 sobre la dilución es volumen del diluido sobre volumen del concentrado. 25 mililitros sobre 5 mililitros y nos da 5. Por lo tanto, significa que la dilución que se hizo acá
es 1 en 5. Para la muestra 2, sacamos un volumen de concentrado de 10 mililitros, lo llevamos a un volumen diluido de 100 mililitros. Entonces tenemos que sacar la dilución. 1 sobre la dilución es volumen del diluido sobre volumen del concentrado. 100 sobre 10 mililitros. Y me da 10. Por lo tanto, la dilución es 1 en 10. ¿Sí? Y bueno, y la muestra 3 es sin diluir. ¿Sí? La muestra 3 es sin diluir. Eso quiere decir que cuando ya saquemos el dato, es directamente, el dato que sacamos nosotros va a ser directamente lo que corresponde justamente a la muestra original, ¿no? Para la muestra 3. Entonces me dan los miligramos por litro, entonces nosotros tenemos acá, bueno, el gráfico es la misma, me piden lo mismo el gráfico, el A es gráfico, el B ya es hacer el análisis de regresión lineal, la absorbancia es igual así por la concentración, en este caso del cobre. Esa es la fórmula. Entonces sacamos, bueno, aplicamos justamente el análisis de regresión, sacamos la ordenada y la pendiente. En este caso la ordenada me dio 0,039, la pendiente me dio 0,049, concentración del cobre. Bueno, y de ahí ya la fórmula es, si uno despeja acá, la concentración del cobre va a ser igual a la absorbancia de la muestra, claro, menos 0,039, porque este está sumando, pasa restando, dividido en 0,049, que es la pendiente. Y esa es la formulita que aplicamos nosotros para cada uno. Entonces sacamos la muestra 1 diluido, va a ser la absorbancia es 0,26 menos 0,039 dividido en 0,049, y eso nos da 4,51 miligramos por litro. ¿Sí? Esa era la del diluido. ¿Y cuánto es la del concentrado? Y bueno, la muestra concentrada, 1 concentrada, va a ser igual a 1 sobre la dilución por la muestra 1 diluida. En ese caso la dilución era 1 en 5, o sea que 5 por 4,51, y nos da 22,55 miligramos por litro, y ese es el resultado justamente de este problemita. Vamos por el otro, ¿sí? Por la muestra 2. Entonces la muestra 2 diluida va a ser la absorbancia 0,2 menos 0,039 sobre la pendiente 0,049. Me dio 3,28 miligramos por litro, pero como hicimos la dilución, entonces la muestra 2 concentrada va a ser igual a 1 sobre la dilución por la muestra 2 diluida, o sea que era 1 en 10, sería 10 por 3,28, y nos da 32,8 miligramos por litro. Y bueno, y por último la muestra 3 es 0, la absorbancia 0,125 menos 0,039 sobre la pendiente, que fue 0,049, y eso nos da directamente 1,755 miligramos por litro. Entonces ahí tenemos nosotros este problema. ¿Estamos chicas, chicos? ¿Estamos con estos problemitas? ¿Sí? Este es el primer tipo de problema, entonces. Perfecto. Este primer tipo de problema